Hola, Dios les bendiga, un gusto estar con ustedes este día. Mi nombre es Erwin Sid. En esta oportunidad estaré compartiendo un mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Si tienen Biblias, les invito a abrirlas en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo invita a la iglesia de Colosas a cuidar la manera de responder a las personas, la manera de hablar, la manera de comunicarse. Un estudio hace poco arrojaba los resultados en su estudio de que las familias actualmente solo conversan 3 minutos por día. Un problema actual muy común en las familias, algo que con el paso del tiempo se va intensificando, se va agravando, es el hecho de que la comunicación en la familia cada vez es menos. El estudio decía que solamente las familias actualmente comparten 3 minutos de comunicación, solamente 3 minutos de comunicación al día. Es decir, muchas familias solamente en el tiempo de la comida pueden compartir y durante todo el día no cruzan palabra, no hablan entre ellos, no se comunican. Es por esto que muchos matrimonios, al no haber comunicación, terminan dividiéndose, terminan separándose. Muchos hijos se terminan siendo desconocidos para sus padres porque no hay comunicación, no les conocen, no saben la forma en la que piensan, no saben los planes que tienen, no saben qué tal les fue en el día porque no hay comunicación. Y esto se debe a que cada vez pasamos más tiempo en otras cosas que distraen nuestra atención. Y es por esto que incluso en las comidas, en la hora de la comida, en vez de poder estar compartiendo entre familia, todos estamos con el teléfono, distraídos y ya no hay comunicación. Pablo invitaba a la iglesia, a los hermanos de la iglesia de Colosas, a cuidar sus palabras, a ser prudentes en la manera de conversar. Quisiera compartir con ustedes en este tiempo acerca de cómo tener una buena comunicación como familia. Cómo tener una buena comunicación como familia. Las familias necesitamos aprender a comunicarnos, a volver nuevamente a compartir entre nosotros pensamientos, sueños, sentimientos, y esto lleva a las familias nuevamente a unificarse. Es por eso que incluso como familias a veces somos extraños. Es por eso que como hijos a veces con nuestros padres no tenemos esa cercanía porque no hay comunicación. Por esta misma razón muchos matrimonios terminan teniendo problemas porque resulta que fuera del hogar, fuera del matrimonio, afuera hay otras personas que sí escuchan. Hay otras personas que sí quieren prestar atención a lo que piensa la esposa o el esposo. Es por eso que muchos jóvenes por fuera del hogar tienen amistades que sí les quieren escuchar, tienen amigos que realmente sí quieren prestarle atención a lo que ellos piensan y creen, y esto termina dividiendo y destruyendo las familias. Pablo invitaba a la iglesia de Colosas a cuidar su manera de conversar, les invitaba a hablar con gracia. Quisiera compartir en esta tarde cosas que nos pueden ayudar como familia a poder tener una buena comunicación, poder mejorar la comunicación en el hogar. Primero, número 1, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Invitaba Pablo a la iglesia en Filipos que no hiciera nada para contender, o sea, competir. Un matrimonio no debe estar basado en la competencia. No debe haber competencia entre quién es mejor, entre el esposo y la esposa. Esto solamente lleva a dañar, a lastimar. Decía Pablo: no haga nada por contienda, tampoco por vanagloria, para exaltarse a sí mismo, sino dice el apóstol Pablo, antes bien con humildad. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, dice la palabra de Dios, a él mismo.
Pablo exhortaba a la iglesia de Filipos a no hacer nada por creerse uno mejor que los demás o por competir, sino hacer las cosas con humildad. Primera cosa que es necesaria para mejorar la comunicación en la familia es la humildad. La humildad. Se requiere humildad para poder escuchar el punto de vista de tu esposa, el punto de vista de tu esposo, el punto de vista de tus hijos y tomar en cuenta su forma de pensar sin denigrarlos. Es muy fácil, tristemente en la actualidad, escuchar lo que la esposa siente y decir, realmente no es importante, no es tan relevante lo que tú estás pensando, no es tan importante y denigrar lo que opina. Es tan fácil actualmente denigrar el pensamiento de un esposo y tomarlo tan a la ligera porque pensamos, no es tan importante. O la opinión de los hijos, no es tan importante, no saben, no conocen. Y esta falta de humildad hace que la comunicación sea mermada, sea afectada, porque entonces ya no se comparten las opiniones, no se comparten las ideas, porque no van a ser tomadas en cuenta. No se comparte lo que se siente, porque no va a ser tomado en cuenta lo que está sintiendo la persona. Ya no se comparte las metas, porque son minimizadas por los otros miembros de la familia. Para que pueda haber una comunicación en el hogar, para que la comunicación pueda mejorar, es necesaria la humildad. La humildad. Es importante aprender a considerar que las personas pueden también tener buenas ideas. No solamente nosotros podemos tener buenas ideas, sino que los demás miembros de la familia pueden tener buenas ideas. También los hijos pueden tener buenas ideas. El esposo puede tener buenas ideas. La esposa. Es importante que en la familia, en el momento de la comunicación, haya humildad. La humildad es importante para poder mejorar la comunicación. La comunicación. Es importante darle valor a los sentimientos de los otros participantes de la familia y no solamente prestarle atención a lo que uno cree, a lo que uno piensa o lo que uno considera que es la mejor solución. Qué hermoso es cuando hay una decisión que se toma tomando en cuenta la opinión de la esposa, tomando en cuenta la opinión de los hijos, se toma una decisión por el bien de la familia. Esto es lo que ayuda a que una familia esté comunicada, haya comunicación cuando cada opinión es tomada en cuenta. Primera cosa que se requiere para que la comunicación en la familia mejore es la humildad. Número 2, dice la palabra de Dios en Proverbios 16:23. Proverbios capítulo 16, versículo 23. Dice la Biblia, el corazón del sabio hace prudente la boca. Hace prudente la boca. Y la otra parte dice, y añade gracia a sus labios. Dijimos que para que la comunicación mejore en la familia, número 1, se necesita humildad. Número 2, para que la comunicación mejore en la familia, se necesita prudencia. Prudencia. ¿Qué es la prudencia? Prudencia es saber cómo responder y cuándo responder. Cómo responder y cuándo responder. Cuando una persona de la familia ha sido afectada o lastimada por alguna situación que está viviendo en su vida, no podemos responder agresivamente porque terminaremos de lastimar a la persona que está sufriendo. No podemos ridicularizar lo que está viviendo porque entonces lastimaremos a la persona. Es importante la prudencia porque es importante saber cómo responder en el momento correcto. No puedes dar la misma respuesta en cada momento porque la situación que está viviendo la familia o la situación que está enfrentando tus hijos o tu esposa o el esposo no siempre va a ser la misma. Por eso es importante, dice la palabra de Dios, el corazón sabio. Una persona sabia responde con prudencia. Debe aprender a responder en el momento correcto, de la forma correcta. Es importante por eso empezar a controlar nuestro temperamento. Alguien me decía, es que yo tengo el carácter fuerte. No. Tener el carácter fuerte es una persona que ha aprendido a controlar el temperamento en su vida. Tener carácter fuerte significa que voy a controlar mi impulso de responder agresivamente y voy a esperarme un momento y voy a responder adecuadamente a la ocasión.
Alguien con un temperamento controlado va a aprender a saber en qué momento dar una respuesta dulce y cuándo dar una respuesta fuerte. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Decía Salomón aquí en este Proverbios: el corazón sabio hace prudente su boca. Esta prudencia nos va a llevar a poder ganar la confianza de nuestra familia, va a llevarnos a ganar la confianza de nuestra esposa, porque sabrá que en un momento de debilidad, en un momento de angustia, en un momento de dificultad, ella puede acudir a mi persona para contarme lo que está viviendo, y yo tendré la sensibilidad de entenderla y tratar de ayudarle de una manera sabia. Eso mismo va a suceder cuando la esposa es prudente. Su esposo le cuenta sus preocupaciones y sus cargas, y ella con prudencia, con sabiduría, responde de la manera correcta en el momento correcto. Esto genera confianza. Por eso la prudencia es indispensable para que la comunicación en la familia pueda mejorar. Si un hijo llega con los padres y les cuenta algo que le sucedió, que le lastimó o le perjudicó, y los padres responden de una manera tajante, de una manera agresiva, él en la próxima ocasión que le suceda algo, no va a tener la confianza de ir con los padres, porque los padres, lejos de haber entendido y respondido para ayudar y animar en la situación, solamente atacaron, destruyeron y lastimaron. Por eso la prudencia es algo sumamente necesaria para que la comunicación en la familia mejore. Dijimos que para que la comunicación en la familia mejore es necesaria la humildad. Número 2, dijimos que es necesaria la prudencia. Proverbios, adelantito, capítulo 18, versículo 13. ¿Qué más se necesita para que la comunicación en la familia mejore? Proverbios 18, versículo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios, sígueme ahí en tu Biblia. Dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El que no aprende a escuchar, dice, le es fatuidad, necedad. La palabra fatuidad habla de necedad, y es oprobio, es una carga pesada. Y es que una persona que no aprende a escuchar va a tener muchos problemas en su vida. Para que la comunicación pueda mejorar en la familia, dijimos, es necesaria la humildad, es necesaria la prudencia, y número 3, es necesario aprender a escuchar. Nos daremos cuenta que una de las razones principales del por qué los matrimonios se fracturan es porque la otra persona, el cónyuge, no sabe escuchar. Dice la esposa: es que mi esposo no me escucha, es que él no quiere escucharme. Dice el esposo: es que mi esposa no me escucha. Dicen los hijos: es que mis padres nunca me escuchan. Yo les comento, pero ellos no me prestan atención. El no saber escuchar destruye familias, destruye matrimonios, destruye relaciones entre padres e hijos. Por eso el aprender a escuchar, algo tan simple como podría ser, ¿realmente saber escuchar ayuda? Sí, saber escuchar puede beneficiar una familia o puede destruir una familia. Decía aquí Salomón en el capítulo 18, versículo 13: al que responde palabra antes de oír, le es necedad. Una persona que no sabe escuchar, sino que antes de escuchar responde y inclusive con prejuicios, termina dañando y lastimando. Es por eso que muchas personas tal vez no sienten la confianza en acudir con su familia a contar lo sucedido, porque dicen: no me van a escuchar, al contrario, me van a juzgar, me van a criticar, me van a señalar, no, mejor no les cuento, mejor se los oculto. Y es a través de esto que las relaciones en las familias se fracturan y se rompen, porque si no hay confianza de que te van a escuchar, entonces no tiene sentido compartir lo que sientes o lo que te pasó, porque pues no es relevante para tu familia. Saber escuchar es el secreto para un matrimonio feliz. Si la esposa aprende a escuchar a su esposo, va a ser una relación fuerte. Si el esposo aprende a escuchar a su esposa, va a ser una relación fuerte, porque muchas esposas solamente desean que su esposo les escuche. Es por eso que muchos matrimonios llegan al fracaso, porque fuera del matrimonio encuentran a alguien que sí les escucha.
Y esto es lo que termina fracturando y rompiendo una relación. Algo tan simple pudiéramos pensar como el saber escuchar. Entonces, una familia puede fortalecerse, puede mejorar su comunicación. Número 1 dijimos, cuando hay humildad. Y número 2 dijimos, cuando hay prudencia. Número 3 dijimos, cuando se aprende a escuchar. Estas 3 cosas son pilares fundamentales para que una buena familia, para que una buena comunicación mejore. Estos pilares son importantes para que entonces pueda fortalecerse la confianza, pueda haber más unidad y pueda haber una unidad familiar que se fortalezca con el paso del tiempo a través de la comunicación. Y número 4, Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, vemos al apóstol Juan dar un consejo más que puede ayudarnos en la comunicación. Primera de Juan, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Juan decía, lo que vimos y oímos les estamos anunciando para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él, como Dios está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Cuarta cosa que se requiere para que la comunicación en la familia mejore es tener una relación con Dios. Juan decía en el versículo 7, si andamos en luz como Dios está en luz, vamos a tener comunión unos con otros. Es importante que para que una familia pueda tener comunión, pueda tener comunicación, es importante que la base de la familia esté en el Señor. Dios es primordial para que pueda mejorar la comunicación en la familia. Si el Señor está en la familia, la comunicación va a mejorar. Si Dios es quien guía nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, entonces la comunicación va a mejorar. Decía en el versículo que comenzamos leyendo en Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Decía el apóstol Pablo, vuestra palabra sea siempre con gracia. Y esta gracia va a ser cuando Cristo está en nuestras vidas, porque Él será el que nos dará la gracia, o sea, la manera de hablar de una forma que sea agraciada, agradable, una manera que sea diferente. Dice su palabra que los frutos del Espíritu son amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad y fe. Si el Espíritu Santo dirige nuestras vidas, entonces nuestra forma de hablar va a expresar amor, nuestra forma de hablar va a expresar paciencia, nuestra forma de hablar, de compartir, va a expresar benignidad, seremos buenas personas. Por eso, si Cristo está en nuestras vidas, podremos ser personas que sean personas que hablen y que se expresen de una manera sabia y agradable. Decía la palabra de Dios, si andamos en luz, o sea, en el Señor, porque Él es luz, vamos a tener comunión unos con otros. Es importantísimo que Dios esté en nuestras vidas. Es importantísimo. Y si Dios aún no está en tu vida, hoy debe ser el día en que le invites en tu vida. El Señor, dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, Él está tocando la puerta de tu corazón porque Él desea entrar a tu vida. Él desea entrar en tu familia. Él desea entrar y salvar tu vida. Pero es importante que de la forma que dice Apocalipsis que Él está tocando la puerta, si alguien abre esta puerta, Él podrá entrar. Para que el Señor pueda dirigir nuestras vidas y pueda ayudar a nuestra familia a unificarse, es importante que nosotros le invitemos a vivir en nosotros.
Es importante que nosotros le invitemos a ser parte de nuestras vidas y que Él pueda ser el Salvador de nuestras vidas. Tenemos que aceptarle en nuestra vida para que Él sea entonces quien nos dirija, para que Él sea entonces quien empiece a transformar nuestra manera de comportarnos, para que sea Él en que empiece a dirigir cada familia. Si el Señor no extrae en nuestras vidas, va a ser muy difícil que un matrimonio mejore o cambie, porque entonces vamos a conducirnos de la manera que siempre nos hemos conducido. Pero cuando el Señor en nuestras vidas dirige nuestras vidas, entonces todo va a ser diferente. Pablo invitaba a la iglesia de Colosas a cuidar su manera de hablar. Pablo invitaba a la iglesia de Colosas a ser prudentes a la hora de conversar. Como familias vivimos en un mundo donde cada vez va a haber más cosas que distraigan nuestra atención. Cada vez van a ser más las cosas que impidan que las familias se unan. Cada vez habrá más distracciones. Por eso es importante que el Señor pueda ser parte de nuestra familia para que con la ayuda de Dios entonces la familia pueda unificarse y la comunicación pueda mejorar cada vez más. Segunda de Reyes 10, versículo 15. Segunda de Reyes 10, 15. Decía: Segunda de Reyes 10, 15. Dice la palabra de Dios: yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Ve la pregunta que le hace cuando se encuentra a Jonadab. Y después que le hubo saludado, le preguntó, ve lo que le pregunta: ¿es recto tu corazón como el mío con el tuyo? Esta pregunta es una pregunta que también deberíamos de hacernos nosotros. Para que la comunicación mejore y Dios dirija nuestras vidas, la comunicación debe ser una comunicación honesta. Si la comunicación que hay en la familia es a base de mentira, va a ser muy difícil que esta comunicación mejore. Dijimos que se necesita primero humildad, se necesita prudencia y necesitamos aprender a escuchar. Número 4, dijimos, necesitamos al Señor en nuestras vidas para que la comunicación mejore. Sea una comunicación sin mentiras, una comunicación honesta, una comunicación transparente. Si la comunicación en la familia es a base de mentiras, entonces va a ser una comunicación vaga, va a ser una comunicación superficial. Es por eso que muchas veces las pláticas dentro de las familias son pláticas muy superficiales. Por ejemplo, podemos decir, ¿qué tal te fue en el día? Pues bien, me fue bien. Y omitimos todo lo que sucedió porque no hay transparencia y honestidad en la conversación. Queremos evitar ciertos temas para que no se generen ciertos problemas. Si en la familia la comunicación es dirigida por Dios, va a ser una comunicación honesta. Si hay honestidad en la manera en que nos comunicamos, nos daremos cuenta entonces que esta comunicación se va a enriquecer, va a ser una comunicación edificante, va a ser una comunicación que una, va a ser una comunicación que ayude y que impulse, porque la comunicación en la familia debe llevar a la vida de cada persona a que cada vez sea mejor. Debe ser una comunicación que anime a mejorar, debe ser una comunicación que impulse a desarrollarnos más, debe ser una comunicación que impulse nuestras vidas a acercarnos más a Dios, debe ser una comunicación que impulse a la familia cada vez a unificarse más. Todo esto se logrará únicamente si Dios es parte de nuestras vidas. Te invito en este día a invitar al Señor a tu vida para que Él pueda ser parte de esta comunicación dentro de tu familia y Él pueda dirigir a tu familia. Si Él es parte de tu vida, entonces la comunicación va a mejorar. Todos queremos que nuestra familia esté unida. Todos queremos que nuestra familia sea una familia feliz. Pero todo esto puede mejorar si la comunicación se mejora. Pero una familia se puede destruir y dividir si cada vez pasamos menos tiempo en comunicación. La estadística dice que solamente las familias en la actualidad pasan 3 minutos de comunicación al día. Yo te pregunto,
¿Qué tanto compartes como en tu familia? ¿Qué tanta comunicación hay? ¿Qué tanto conversan? ¿Qué tanto hablan? ¿1 minuto al día? 2 minutos. Hay veces me comentaba alguien, me decía, yo llego a mi hogar y realmente no veo a mis padres en todo el día, a veces hasta los 3 días los veo y entonces conversamos. Tristemente las familias cada vez conversan menos. Tristemente cada vez los hogares están llenos de personas extrañas. Cada vez los padres se han vuelto extraños para los hijos. Cada vez los hijos se han vuelto extraños para los padres. Cada vez entre los matrimonios, cada vez entre las parejas son más desconocidos. Por eso es que cada vez nos desconocemos más. Por eso cada vez hay una división más. Por eso cada vez estamos mucho más lejos. Por eso cada vez los matrimonios se desconocen más y por eso cada vez se van más lejos. Si la comunicación no mejora en la familia, tristemente puede llegar a fracturarse la familia. Si la comunicación mejora, entonces la familia se va a unificar. Dijimos, para mejorar la comunicación en la familia, número 1, se requiere humildad. Número 2, se requiere prudencia. Y número 3, se requiere saber escuchar. Y número 4, dijimos, necesitamos a Dios en nuestras vidas para que entonces Él dirija nuestra comunicación y la familia se pueda unir. Espero que lo que hemos escuchado pueda ayudarnos y podamos trabajar en nuestras familias para cada vez mejorar más la comunicación, para poder mejorar más esta unidad como familia y podamos ver los resultados que podemos gozar y disfrutar en nuestras familias cuando la comunicación se mejora y se fortalece. Disfrutaremos de unidad, disfrutaremos de una familia feliz, disfrutaremos de una familia con metas conocidas, metas en común, con decisiones importantes y sólidas. Todo esto sucederá si mejoramos la comunicación. Que pasen un bonito día y que podamos todos trabajar con la ayuda de Dios en mejorar nuestra comunicación como familia. Dios les bendiga.